Una compañía de zapatos envió a un vendedor a una isla para hacer una propuesta de venta a los nativos de la región. Después de varios meses, el jefe le escribió un correo preguntando cómo iban las ventas de esos zapatos. El vendedor le responde y dice: es imposible hacer una venta de zapatos en esta isla. Todos andan descalzos. El jefe decidió devolver a este vendedor y enviar a otro. Después de unos días, llamó al nuevo vendedor. Le hizo la misma pregunta. La respuesta de este vendedor fue: increíble negocio para vender zapatos. Todos andan descalzos. ¿Qué fue lo que cambió? La actitud hacia el reto que se le presentaba. Alguien dijo: no puedes controlar lo que pasa alrededor de ti, pero sí puedes controlar lo que sucede dentro de ti. Hoy veremos el tema de honda y espada, basado en la vida de un gran hombre, un siervo de Dios, uno de los grandes héroes de la fe, llamado David. Y nuestra historia se encuentra en el primer libro de Samuel, a partir del capítulo 15 hasta el capítulo 22. Así que oremos en este momento. Padre Dios, bendecimos tu nombre en esta hora. Te damos la gloria, el poder y el señorío. Permitimos que tu presencia en este momento sea sobre nosotros, sobre los que están viendo, sobre aquellos en que en un momento determinado llegará este mensaje. Pero eso en esta hora declaramos, Señor, tu amor y tu misericordia sobre las vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Honda y espada. Dios llama a David para ser rey sobre el territorio de Israel. Recuerden, todo el que es llamado por Dios necesita pasar por un proceso para que él pueda cumplir su propósito. Y yo encuentro tres aspectos de la vida de David que me inquietan y que me llenan de mucho gozo y de los cuales podemos aprender. El primer aspecto que veo en la vida de este hombre como siervo de Dios es que David, lo vemos como David en el campo de batalla siendo un triunfador. En el primer libro de Samuel, en el capítulo 17, versículo 45 al 47, dice que entonces David dijo al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, pero mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado hoy. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos a los filisteos, a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra, me gusta eso, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él los entregará en nuestras manos. Es el primer aspecto de la vida de David desde que Samuel lo saca detrás de las ovejas, lo unge, y luego allí, no por casualidad, sino por causalidad de lo que Dios iba a hacer en medio del pueblo de Israel. Es un joven, para la época tendría, según los que saben, 17 años, y es un joven que va confiando en la mano de Dios. Es un joven que cree que Dios lo va a salvar. Es un joven que sabe que Dios determina la bendición de la liberación de su pueblo, porque durante 40 días Goliat había azotado al pueblo de Israel. Va con esperanza y sabe que con su arma, que para el momento era una honda, una cauchera, lo que nosotros conocemos como una cauchera, y obviamente hago una acotación acá. Recordemos que para él tener puntería y que la espada, la mano de Dios dirigiera esa honda y esa piedra, tenía que él primero haber practicado en ese tiempo, y segundo, haber confiado en Dios. Y de hecho sabemos que fue así.
pero pues obviamente no nos vamos a centrar en eso. El segundo aspecto que yo veo allí y que me gusta también es David en el templo como un adorador. Él nunca se olvidó. Una de los que tenemos que aprender de las grandes cosas que hizo David es que fue uno de los adoradores que Dios se agradó en el corazón de él. Y lo vemos en el templo, en el primer libro de Samuel, en el capítulo 21, versículo 3, 4 y en el versículo 6. Él llega allí con los sacerdotes al templo y dice: ahora pues, ¿qué tienes en tu mano? Dame 5 panes o lo que tengas. El sacerdote respondió a David y dijo: no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado, pero lo daré si los criados se han guardado a lo menos de mujeres. Así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque no había allí otro pan sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová para poner panes calientes el día que aquellos fueron quitados. Después del triunfo hay una serie de acontecimientos y en este lapso vemos a David huyendo ya de Saúl. Saúl ha sido enemigo y recordemos que entran unos celos de parte de Saúl porque sabía que la promesa de Dios se iba a cumplir. Y cuando ya lo vemos huyendo, llega al templo, llega junto a los sacerdotes, llega allí donde el pan fresco o el pan que estaba allí, que había sido puesto en el altar para honrar a Dios, él llega a pedir ese pan. Déjeme decir algo y déjeme hacer una acotación aquí. No puedes apartarte del templo porque Dios tiene un propósito contigo. No puedes irte a otro lado porque necesitas comer pan en la casa de Dios. No puedes tener un pan rancio, sino un pan que todavía se pueda comer en la casa de Dios. Note que David viene de una victoria, pero luego viene a una persecución durante aproximadamente 10 años, donde Saúl había perseguido su vida. Llega al templo y escuche esto: David nunca se olvidó de adorar. David nunca dejó de adorar. David nunca dejó el templo, nunca dejó la casa de Dios. Por eso, mis amados amigos, hermanos, nunca abandones la casa donde Dios te ha plantado. Allí siempre habrá un pan puesto a la mesa por el servicio de los sacerdotes. El pan siempre estará, y noten esto lo que dice allí la palabra, me gusta mucho, el pan sagrado. Miren lo que dice el sacerdote: tengo pan sagrado. En la casa de Dios hay pan sagrado para ti. Por eso no te puedes alejar de la presencia de Dios, por eso no puedes dejar de comunicarte con tus hermanos, por eso no puedes aislarte, porque en la casa de Dios tendrás pan. Si te aíslas, si no comes el pan de la palabra de Dios, ciertamente vas a morir, ciertamente vas a sufrir de inanición. Aquí en esta casa tenemos pan fresco para ti. No te alejes, ven y come el pan. En la casa donde Dios te ha puesto, comunícate con el sacerdote de la casa. Los sacerdotes, los pastores, llamamos a la gente, estamos allí, pero no te alejes, ve a la casa de Dios. Y en este caso, comunícate por estos medios en los que estamos haciendo transmisión. No te alejes, porque en medio de la persecución necesitarás comer el pan. En medio de estos tiempos tan difíciles, necesitas comer el pan de vida que Dios tiene a través del sacerdote que Dios ha puesto. Allí me gusta porque David entró en esa comunión, aunque de su cabecita estaba bastante preocupado y tenía muchas cosas en que pensar. No dejó de ir a la casa de Dios, y en este caso no dejes de ir a la presencia de Dios. No dejes de escuchar la palabra de Dios a través de tu pastor. No dejes de escuchar la palabra de Dios a través de tu líder o de la persona que Dios te haya encargado, porque ahí está el pan fresco. No sabes cuándo vas a necesitarlo, y hoy, en este día, es cuando tú lo necesitas. Ese es el momento donde David lo vemos en tiempo como triunfador, lo vemos en tiempo de adorador en medio de la persecución. Ahora, déjenme decirle algo. En medio de esta persecución, ustedes lean por favor allí desde el capítulo 21 hasta el capítulo 23. En medio de esa persecución, David compone 3 salmos: el Salmo 57, el Salmo 142 y el Salmo 34. Son las composiciones de él. Ahorita vemos algo de eso. Allí en ese tiempo de persecución, pero ¿sabe por qué él pudo componer?
Porque estuvo en la presencia de Dios, comiendo del pan fresco de la palabra de Dios. El tercer aspecto que yo veo allí es que él, después de que sale del templo, él entra en el proceso, y aquí es donde quiero detenerme un momento. Él entra en el proceso llamado la cueva de Adulam. Por eso allí en el capítulo 22, en el versículo 1 dice: partió David de allí y se refugió en la cueva de Adulam. Por eso el nombre de Adulam significa refugio, significa protección. Pero amados, amigos que nos están escuchando, ¿qué lo hizo entrar a David dentro de esa cueva? ¿Qué lo hizo después de ser triunfador, después de estar en el templo, después de haber ido a comer del pan sagrado que Dios había proporcionado? ¿Qué hizo? Lo primero que lo hizo entrar a él es que él se sentía traicionado. En el capítulo 1, en el versículo 18, en el primer libro de Samuel, capítulo 18, versículos 5 y 6, dice que estaba bajo la autoridad de un jefe, y este jefe estaba loco. Este jefe estaba rabioso, estaba energúmeno, él quería matarlo, desequilibrado. Y por la razón de, ustedes recuerdan que cuando David venció a Goliat, las mujeres cantaron: Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Y es cuando le entró la rabia a Saúl, y cada vez que tenía la oportunidad quería lanzar su arma mortal para liquidar a David. Pero David, obviamente guiado por el Espíritu de Dios, era mucho más ágil, era mucho más temeroso de Dios. Así que David se sentía traicionado. Ahora, era el empleado, déjeme decirlo, era el empleado más fiel que tenía Saúl. No tenía otro más fiel que David. Era el empleado que tenía allí a su servicio. Era el empleado más efectivo, porque sabes que David salía, ganaba las batallas. Y cuando Saúl comienza con esas celos de gobierno, celos de poder, quería asesinar a David. Es una de las traiciones que más fuertes se sienten cuando alguien que se sirve, o que alguien por mucho tiempo uno tiene, o la persona tiene buen concepto, y sale traicionado. Y por eso entramos en una especie de cueva para refugiarnos allí, para decir: bueno, me traicionaron, nunca más volveré a ser, nunca más volveré a confiar, nunca más volveré a servir como lo he servido. La otra que lo hizo que David entrar en la cueva era que estaba herido emocionalmente. En el capítulo 20 del primer libro de Samuel, en el versículo 41, en la parte B, diciendo: y David lloró más. ¿A qué se refiere esto? ¿Qué era lo único bueno que tenía David? Porque es que ni aún Mical, ¿qué era lo único que tenía? Su mejor amigo, un amigo llamado Jonathan. Eso lo conmocionó, porque él tuvo que salir huyendo de Saúl, y por lo tanto tenía que salir huyendo de su mejor amigo. No porque Jonathan quisiera, sino porque por las amenazas que existían allí. Estaba herido emocionalmente. Cuando a estas personas que queremos, que amamos, que uno pierde, eso nos afecta emocionalmente y nos hiere emocionalmente, nos traicionan, pueden herirnos emocionalmente por cualquier cosa. Hay muchas cosas que se han perdido en este tiempo de transición de lo que está sucediendo en nuestra nación y en el mundo entero. Hemos perdido cosas, pero esas cosas que nos hieren emocionalmente, a la larga serán de bendición para nosotros. Lo que también vemos es que David también se desgasta espiritualmente. Lo tercero que yo veo allí, ahí en el capítulo 21, en el versículo 1 al 7, que él huye. Y esto me llamó mucho la atención, porque un cristiano que se desgasta va directo a una fosa llamada oscuridad. Ya va a una fosa donde se puede apartar y nunca volver a sus ojos a Dios, y nunca volver a querer encontrarse con Dios. Pero este David, que se desgasta también espiritualmente, cuando va huyendo, llegó allí al sacerdocio, llegó frente al sacerdocio, y desafortunadamente él tiene que cuidar su vida. Y por el cuidar su vida, ahí en el capítulo 21, miren la narración, cuando él no le dice nada al sacerdote. Él no le confiesa su problema, él no le dice que va huyendo de Saúl, sino que al contrario va en una misión del rey. Y eso genera un
¿cómo se llama esto? Genera una desconfianza porque él no dice la verdad. El hombre de Dios no ha dicho la verdad. ¿Por qué miente? O sea, él miente. Eso nos pasa a nosotros. Cuando estamos en estos tiempos de lucha, de angustia, no hablamos con el hombre de Dios, no queremos ir al altar de Dios. Sencillamente, después de haber comido pan, podemos decirle, pues es que yo tengo que hacer otras cosas, y es que no me queda tiempo, y es que yo me aparto porque no puedo ir, y es que eso es un problema, porque estamos mintiendo. Y cuando alguien miente, se niega a recibir una ayuda. Y David se negó a recibir la ayuda. Él no quiso hablar la verdad. Él no quiso decir, posiblemente porque ustedes lo verán más adelante, él respetaba a su rey, posiblemente por eso, pero lo que él dijo es que él quería o iba en una misión. Pero escuchen esto, mis amados, y los que me están escuchando. Cuando nosotros tenemos algún tipo de problemas, necesitamos ayuda. Aquel que se niega a una ayuda, tanto espiritual o emocional, aquel que necesita una ayuda y se niega a ello, no puede ser sanado. No podemos aparentar, no sigamos aparentando en no tener problemas, no sigamos aparentando en que somos los superhumanos o que no tenemos necesidades. Necesitamos, sí, amén, tener un vocabulario de fe, pero también somos humanos, recuerden esto, y sobre todo necesitamos recurrir a nuestras autoridades, aquellos que Dios ha puesto, que posiblemente tendrán una palabra certera para el momento de angustia y de necesidad. Lo que yo veo allí también es que después de esto, David toma decisiones apresuradas. Dice en el capítulo 21 del versículo 10 al 12, dice que David se fue. ¿A dónde se fue? A Aquís, al rey de Gad. Me impresiona esto, me impresiona. Porque mire lo que dice la palabra. Dice, y levantándose David aquel día huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquís, rey de Gad. Y los siervos de aquí dijeron, ¿no es este David el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban en las danzas diciendo, hirió Saúl a sus miles y David a sus 10,000? Y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor. Ojo con esto, cuando nosotros tomamos las decisiones apresuradas, el temor nos va a invadir. El temor va a corroer nuestra alma. El terror va como a corroer nuestro espíritu y nuestra vida espiritual. Se fue, ¿sabe qué fue lo peor? Se fue a la tierra de la cual él había matado al gigante. Se fue allí en medio de sus enemigos. Posiblemente creamos que David fuese por estrategia. Me da por pensar en eso, que él se fue allí a los filisteos, está allí entre ellos. Debe estar como todos nosotros en algún momento desanimado, debe estar engañado, pensar que podía encontrar un refugio tranquilo en medio de los enemigos de Israel. Pero ojo con esto, y ahorita hablamos de eso, él iba cargando la espada con que había matado a Goliat. Imagínense, meterse entre los enemigos con la espada que había destruido a Goliat, que lo había matado. No tenía sentido que el hombre que llevaba la espada de Goliat fuera al pueblo del mismo Goliat. No tenía sentido que el hombre que había sido sostenido por el pan sagrado de Dios encontrara refugio entre los paganos. No tenía sentido que el hombre conforme al corazón de Dios cambiara su dirección a territorio enemigo. Pero escuche esto, amados, aunque todo esto no tenía sentido, sí había un propósito en el cual Dios estaba trabajando con David. Pero a mí me gusta algo y me fascina esto. Dice, aquí yo encuentro la transición en este versículo, en la parte, en el libro 1 de Samuel 22:3, en la parte B. Mire lo que dice el versículo. De allí se fue David a Mizpa de Moab y dijo al rey de Moab, te ruego que mi padre y mi madre se queden con vosotros. Y mire lo que dice, hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Me llama la atención por dos aspectos. Lo primero es que, ¿cómo es que él no sabe lo que Dios va a hacer si Dios lo había ungido? ¿Cómo es que tú no sabes lo que vas a hacer si Dios te llamó, te salvó, estás sirviendo en un lugar y estás allí? ¿Cómo es que no sabe cómo Dios va a cumplir el propósito en tu vida?
¿Por qué se te olvida en medio de todas las circunstancias, en medio de la persecución, en medio de la angustia, en medio de la necesidad? Me dice, hasta que sepa lo que Dios hará de mí. ¿Sabe por qué se le olvidó? Porque dice la palabra ahí en el 21:12, y tuvo gran temor. Por eso se nos olvida, cuando el temor nos invade, se nos olvida el propósito de Dios. Él sabía, Dios había dicho de David que él sería el rey. Imagínense eso, Dios había dicho, tú eres el rey. ¿Cómo es que se le puede olvidar? Creo que a muchos de nosotros se nos olvida cuando Dios nos dice, tú eres mi hijo, tú eres el que yo amo, tú eres y por ti di mi vida y mi sangre preciosa por ti. Por eso cuando tenemos temor, quitamos la vista de Dios. Y escuche esto, mis amados y personas que me escuchan. De Pedro, cuando sale de la barca, dice que tuvo temor y miró hacia otro lado. Ese es uno de los problemas que tenemos. Por eso esta transición me gusta mucho, porque aquí David comienza a cambiar su perspectiva. Cuando cambia nuestra perspectiva delante de Dios, nos vamos y nos llevamos, nuestra vida espiritual ya no es espiritual, sino se inclina hacia la carne. En este capítulo comienza con un periodo de tiempo en la vida de David, en el cual comenzó a esconderse en cuevas. Él empezó a mirar cosas, pero mire lo que me dice, cuando él está escondido, lo que pasa. Allí él ve en el medio del refugio, se describe de la siguiente manera. En el primer libro de Samuel 26:20 dice, me persiguen cual perdiz. En el Salmo 102, versículo 6 dice, soy semejante al pelícano en el desierto, soy como búho de las soledades. En el Salmo 57, en el versículo 4 dice, mi vida está entre leones. En el Salmo 57, en el versículo 6 dice, red han armado a mis pasos. Miren lo que produce la cueva, lo que produce temor, angustia. Mi vida me persiguen, estoy ya arruinado y no puedo salir. ¿A dónde voy? Aquí recuerden que David solamente usó una honda, una cauchera para nuestro contexto. Uno usó una honda para matar a Goliat. Y posiblemente, ¿sabe qué pasó? Durante los 10 siguientes años estuvo en el palacio del rey y se le olvidó usar la honda, se le olvidó usar la cauchera, se le olvidó lo que Dios le había dicho que haría. Y allí es cuando nosotros nos creamos un círculo de religiosidad, donde se nos olvida lo que Dios va a hacer con nosotros. Un círculo donde solamente miramos y aprendemos como veníamos. Una iglesia posiblemente, no en todos, posiblemente algún tipo de iglesia religiosa, donde íbamos y esto, se nos olvidó. Se nos olvidó lo que Dios dijo de nosotros. Yo te haré, te engrandeceré y bendeciré tu nombre y te llevaré y tú serás. Se nos olvidó por caminar en un palacio de religiosidad. Pero escuchen, mis amados, aquí viene, después de este cambio, hasta que sepa que Dios hará de mí. Me fascina eso. ¿Qué hizo que toda esa transición cambiara? ¿Qué hace que David salga de la cueva? ¿Y qué hace que nosotros salgamos de la cueva? Número 1, recordar lo que hizo Dios con nosotros antes. Me gusta en el versículo 9 del capítulo 21, donde dice, me gusta esto. Dice, el sacerdote respondió, la espada de Goliat, el filisteo, al que tú venciste en el valle de Ela, aquí está envuelta en un velo detrás del éfod. Si quieres tomarla, tómala, porque aquí no hay otra sino esa. Y David respondió, ninguna como esa, dámela. ¿Qué necesitaba él? ¿Qué necesitaba Dios? Recordarle dónde lo había sacado, recordarle que él era un mata gigantes, recordarle que él había triunfado en el valle de Ela, recordarle que él era el ungido, recordarle que él iba a ser el rey de Israel. Eso necesitaba Dios recordarles. Dios necesita recordarte a ti. ¿Qué es lo que dijo sobre ti? ¿Qué hará contigo? ¿A dónde te llevará? Por eso necesitas saber
que Dios está recordándote lo que fuiste antes, la unción que tenía antes, el de orar por los enfermos, el de predicar en los buses, el de predicar por las calles, que se te ha olvidado, que se nos ha olvidado, el de extender nuestras manos y que su gloria descendiera, se nos ha olvidado, y Dios necesita recordarnos ese momento para poder mirar y llevarnos a cumplir su propósito. No te olvides de quién eres en Cristo. Y por eso cuando el sacerdote le dice, aquí está la espada de Goliat, recuerda lo que tú hiciste. Esa espada con que la blandías cuando dijiste, Dios me salvó, Dios me sanó. Esa espada que tú mostrabas y decías, aquí Dios me ha amado tanto. Oye, yo creo que cuando él la tomó, esa espada, recordó cómo la había ganado. Porque ahora la espada no surtía efecto como la onda en ese tiempo. La onda llevaba fe, la onda llevaba esperanza, la cauchera llevaba la fidelidad de Dios, pero ahora tenía una espada. Cambió su manera de proporcionarse hacia adelante, ¿sí? Anteriormente, cuando él triunfó sobre Goliat, no había mentiras en él, no se había escondido, no estaba corriendo. Ahora que tiene la espada de Goliat, está recordando lo que Dios había hecho con él. De seguro él dijo, wow, Dios hizo esto conmigo. Ahora, me gusta porque aunque David de pronto, voy a especular, David había perdido su confianza en Dios y había dicho, no, Dios me abandonó, Dios me dejó, ya no hay nada, no, eso ya Dios no lo va a hacer conmigo porque yo he pecado, porque me aparté, porque yo no quiero estar en el templo, porque me he peleado con mis hermanos. Ahora es necesario que Dios nos recuerde de dónde nos sacó para volvernos a sacar. Y por eso él dice, ninguna como ella, ninguna como esta espada. Saber que algo es preciado, saber que algo es maravilloso, nos hace querer tenerlo. ¿Cuánto hace que perdiste la presencia de Dios? ¿Cuánto hace que dejaste de orar con fervor? ¿Cuánto hace que dejaste de pasar el tiempo con Dios allí en su presencia, adorándole? ¿Cuánto hace que no adoras con un corazón derramado en su presencia? ¿Cuánto hace que abandonaste a Dios? Por eso es necesario recuperar la espada. Para David fue la espada de Goliat, para nosotros es la espada del Espíritu. Dice que es la palabra de Dios. Hay muchos que han dejado la espada a un lado, han dejado su palabra a un lado. Por eso algunos quieren deshacerse de esa espada, pero aún, como dice Jeremías, es un fuego que recorre mis huesos. Y por eso en el Salmo 143, en el versículo 5 dice, me acordé de los días antiguos, meditaba en todas tus obras, reflexionaba en las obras de tus manos. ¿Qué más hizo salir a David de la cueva? Centrar los ojos en Jesús. Por eso el Salmo 46 dice que Él es nuestro amparo y Él es nuestra fortaleza. Y el centrar nuestros ojos en Dios y en Jesús es alabarle, es bendecirlo, es obedecerlo, es estar delante de Él. Y por eso en el Salmo 57, 1 al 4 dice, ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia, en ti busco protección. ¿Qué más hizo salir a David de la cueva? La adoración. Allí en el mismo 57:7 dice, mi corazón está confiado en ti, oh Dios, mi corazón tiene confianza. Dice, con razón puedo cantar tus alabanzas. Despiértate, corazón mío, despiértate, lira y arpa, con mi canto despertaré al amanecer. En medio de esa persecución, escondido en una cueva, y tenía unos amigos afligidos, endeudados y amargados, allí David escribe este salmo, el Salmo 57, declarando su decisión de buscar el rostro del Señor todos los días. Lo cuarto que David hace para salir de la cueva es obediencia. El profeta Gad le dice, no estés más en este lugar, es tiempo de salir, párate, sal. La cueva es un refugio momentáneo, la cueva es un momento de transición, porque allí es cuando necesitamos obedecer. Y Dios en esta mañana te dice, levántate, es tiempo de salir, levántate y resplandece, porque ha venido tu luz. Levántate, porque es tiempo de salir a conquistar nuevamente. No te puedes quedar allí en la cueva, no puedes dejar que Dios esté afuera orando y tú estar allá adentro refugiado en una cueva, porque Dios quiere sacarte de allí, de ese lugar donde estás escondido. ¿Para qué? Para llevarte al cumplimiento de sus promesas.
Lo otro es qué sacó David, o sea, qué aprendió David de la cueva de Adulán, que estando con aquellos, porque dice la palabra, y ustedes lo leerán ahí en el capítulo 22, dice que su familia, y luego llegaron los enlutados, los afligidos y los endeudados. Con ellos entró allá a la cueva, estaba con ellos. ¿Y qué sacó ellos? De allí sacó un ejército. Llegaron los enlutados, afligidos, y entonces llegaron mejor dicho, allí estaban. Pero él sacó algo bueno. ¿Qué le dijo a los afligidos con el Salmo 34? A los afligidos les dijo: probad y ved que el Señor es bueno, bienaventurado el hombre que se refugia en él, ya no en una cueva. A los endeudados le dicen: no temed al Señor vosotros sus santos, porque nada falta a los que le temen. Capítulo 34, versículo 9 del libro de los Salmos. A los amargados le dice: los leones tienen necesidades y sufren hambre, pero los que buscan al Señor no tendrá falta de ningún bien. Y finalmente a todo el grupo le dice a manera de un discurso precioso: muchos son los males del justo, oscuras y solitarias son las cuevas del justo, pero de todas ellas lo librará Jehová. Amados, David pasó por transiciones, y eso son tres aspectos pequeñitos porque hay mucho que hablar de él, pero pasó por estos: el tiempo de espada, el tiempo de onda. Tiene que llegar el tiempo donde volvamos a matar gigantes. En lo que se viene no ha sido fácil y no será fácil, y si te encuentras en una cueva en este momento, no debes temer. Esa cueva hace parte del plan de Dios. De allí sacará algo grande, y eso algo grande será lo que está dentro de ti. Dios tiene un propósito en esta mañana. Pueden ser los amargados, estamos afligidos de todos lados, y vendrán personas que también están en una misma condición, pero por eso dice: necesitamos saber qué es lo que Dios va a hacer con nosotros, y lo que Dios hace con nosotros son cosas grandes y maravillosas. Hoy, a mis amados, quienes me están viendo, muchos llegarán con también grandes problemas. David no estaba ajeno a esos problemas. David estaba siendo parte de esos mismos problemas. Pero recuerden esto: no es lo que se vea, sino la actitud que tomemos frente a esas circunstancias. Y Dios en esta mañana te dice, en este día te está diciendo, Dios te dice: yo quiero sacar lo mejor de ti. Yo quiero hacer las cosas más grandes contigo. No importa si estás en un hospital, no importa si estás en una cárcel, no importa si estás desamparado, no importa si estás enlutado, no importa si estás afligido, ven a la fuente eterna que es Cristo Jesús. Adoremos, Señor, en esta hora. Bendecimos tu nombre. Te honramos porque tú eres maravilloso, Señor. Hoy creo que necesitamos aprender mucho más, pero de tu mano, Señor, no nos suelte. Muchos, Señor, sé que pueden estar pasando por algún tipo de prueba, que están en una cueva, refugiándose porque no quieren ver el mundo exterior. Muchos quieren estar allí dentro de su tristeza, dentro de su amargura, dentro de su depresión, Señor, dentro de su enfermedad, porque no quieren confrontar a la realidad. Pero hoy tú les has dicho que salgan de esa cueva, porque tú tienes planes grandes para ellos. Porque como tu palabra dice, tú dices que tienes planes de bien para nuestra vida y no planes de mal. Por eso oro hoy por aquellos que están en algún sentido físico, espiritual, emocional, dentro de una cueva, que no han podido salir, Señor, que por causa del temor no han podido salir. Por los hermanos, Señor, que aún están alejados, que se han perdido en este tiempo, que se les ha olvidado que han matado gigantes con la onda, que se les ha olvidado lo que Dios hizo en el pasado con ellos. Hoy oro por ellos para que tomen la espada del Espíritu y lleven el Evangelio y tu promesa a las naciones de la tierra. Te doy la honra y la gloria. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El hombre que tuvo poder de andar sobre el mar. ¿Quién es el que puede hacer
el mar callar. En el momento que la tempestad te quiera hundir, Él viene con toda autoridad y manda calma. Él es el hombre que tuvo poder de hacer a Israel caminar por entre las aguas del Mar Rojo. Hizo un camino en medio del mar para el pueblo de Israel pasar. Al otro lado, con sus pies secos, pudieron cantar el himno de victoria. Cuando no estés frente al mar y lo tengas que atravesar, llama a este hombre con fe, solo Él abre el mar. Hermano, no tengas temor, si detrás viene Faraón, al otro lado tú pasarás y allí tú vas a entonar el himno de victoria. Cada vez que el Mar Rojo tú tengas que pasar, llama siempre a ese hombre que te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando Él te ve. Llama siempre a ese hombre que tiene poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel que el mar atravesó, y en el nombre del Señor el himno de victoria del otro lado cantó. Y lo tengas que atravesar, llama a este hombre con fe, solo Él abre el mar. Hermano, no tengas temor, si detrás viene Faraón, al otro lado tú pasarás y allí tú vas a entonar el himno de victoria. Cada vez que el Mar Rojo tú tengas que pasar, llama siempre a ese hombre que te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando Él te ve. Llama siempre a ese hombre que tiene poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel que el mar atravesó, y en el nombre del Señor el himno de victoria del otro lado cantó. Del otro lado